Bien, el último tema que vamos a revisar son los filtros de alto orden. Bueno, este tema es pues fácil, pero hay que seguir ciertas reglas y entender el proceso nada más. Bueno, los filtros de alto orden o filtros en cascada, pues como se escucha, son filtros de un orden menor, típicamente de orden 1, orden 2, que se conectan en cascada para obtener un resultado de un mayor orden. Por ejemplo, aquí voy a dibujar lo más básico, que es por ejemplo un filtro de orden 3. Tenemos la entrada y tenemos un primer bloque y este se conecta en cascada a otro bloque. Este primer bloque sería un filtro de primer orden y este sería de segundo orden. Y bueno, pues aquí ya sabemos, es BI y B sub 0. Bueno, ahora en el caso de uno de orden 4, pues es muy similar. Tenemos la entrada, se conecta en cascada con una segunda etapa y tenemos ya la salida, ¿no? En este caso, pues en lugar de ser uno de primer orden y otro de segundo orden, pues los dos son de segundo orden. Y bueno, aquí en el de quinto orden, orden 5, pues vamos a empezar a notar una de las reglas básicas para poder diseñar este tipo de filtros. Y bueno, aquí está el primer detalle que deben de respetar. Si observan en los filtros de orden impar, es decir, en los filtros de orden 3 y de orden 5, algo que se tiene que respetar es que la primera etapa forzosamente tiene que ser la de primer orden. ¿Sí? Esto es para que funcionen los cálculos que hay que realizar. Y bueno, entonces lo único que hay que remarcar es que entonces esta primera etapa no puede ir aquí como segunda etapa, o en este caso este filtro de primer orden no puede ir en la segunda etapa o en la tercera etapa. Forzosamente tiene que ir al inicio. Bueno, entonces para pues completar esto, pues vámonos al de orden 6. Y bueno, hasta aquí yo creo que es suficiente como para ejemplificar los diagramas a bloques de este tipo de filtros. No quiere decir que no haya más filtros de mayor orden. Sí hay más, se puede llegar hasta noveno, no sé, décimo, doceavo orden. Pero normalmente no son tan utilizados porque pues ya con esto tenemos una muy buena respuesta, una mejoría en la respuesta. Entonces es muy raro, ¿no? Ahora hay que pensar que cada uno de ellos pues implica pues más elementos, ¿no? Aquí si utilizamos un amplificador, dos capacitores, 3 resistencias, pues se va a duplicar por cada etapa que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces hay que pensar no nada más en la funcionalidad, también en lo económico, porque al final de cuentas, si buscamos que esto sea algo que se produzca en masa o que se replique varias veces, pues hay que pensar en espacio, en precio, en funcionalidad. Bueno, entonces aquí algo también importante es observar que, bueno, en esta etapa tenemos una determinada ganancia, en la segunda etapa también, y así en cada uno de todos los etapas de cada filtro, ¿no? Y bueno, entonces lo interesante de esto es pues conocer cuál es la ganancia en voltaje total. Bueno, en este caso, si lo vemos como ganancia en voltaje, pues sería GdB1 por GdB2 por GdB3 por GdBn. O sea, dependiendo qué tantas etapas tengamos, ¿no? Pero también lo podemos ver como una ganancia en decibeles. Entonces, ¿cuál sería la ganancia en decibeles total?
pues aquí en lugar de multiplicar sería sumar. Tenemos ganancia en decibeles 1, o sea, de la etapa 1, ganancia en decibeles de la etapa 2, más ganancia en decibeles de la etapa 3, más la ganancia en decibeles de la etapa n. Entonces, aquí ya nos da una primera impresión de lo potentes que son este tipo de filtros. Aquí simplemente si tenemos una ganancia de 2 y aquí otra de 2, ya tenemos automáticamente como total una ganancia de 4, ¿no? Pero bueno, una ganancia de 2 en voltaje es muy pequeña. Si nos vamos a 3 y a 5, pues ya tenemos como resultado 15 de voltaje, ¿no? Entonces, es importante comprender esto. Bueno, algo que no he mencionado, aunque es un poco obvio, es que los filtros son formados por células Sallenkey. Por lo tanto, entonces hay que definir los tipos de respuesta, que ya saben que son los Butterworth, los Chebyshev y los Bessel, que no los vimos, pero bueno, son los tres más comunes, ¿no? Recuerden que nosotros definimos una frecuencia de 3 decibeles, no una frecuencia corta, sino una frecuencia de 3 decibeles. Y en función de esta frecuencia de 3 decibeles, nosotros definíamos o calculábamos más bien la frecuencia de corte, que en el caso de los pasabajas era la frecuencia de 3 decibeles entre la razón. Y en el caso de los pasaltas era la frecuencia de 3 decibeles. Y en el caso de los pasaltas era la frecuencia de 3 decibeles por la razón. Bueno, esto era para los pasaaltas, digo, pasabajas, y este era para los pasaaltas. Bueno, aquí pongan mucha atención porque se va a invertir, ¿sí? Entonces, este es un ligero cambio que va a ocurrir. Bueno, y aquí también hay que considerar que los cálculos son iguales, excepto estos de aquí, ¿no? Estos de aquí son los únicos que cambian. Pero de ahí en más el cálculo de un Sallenkey es igual. Por lo tanto, hay que definir, se tiene que definir la frecuencia de 3 decibeles. Tienen que seleccionar un filtro de capacitancia único, que ya sabemos que C1 es igual a C2. Y hay que definir el tipo de respuesta. Recuerden que pues estos ya son para definir la alfa y la razón. ¿Sí? Entonces, de ahí en más todo es igual. ¿Qué va a pasar en las etapas de primer orden? Y bueno, con eso es suficiente para hacer el cálculo. Entonces, enseguida voy a hacer un cálculo. Ya tengo todo calculado, simplemente lo voy a ir siguiendo paso por paso, nada más para que quede un poquito más claro qué va a ocurrir con el proceso, ¿no? Pero es realmente muy simple. Entonces vamos a diseñar un filtro de sexto orden. De sexto orden pasabajas con respuesta Bessel, donde la frecuencia de 3 decibeles será igual a 1 kHz.
y vamos a utilizar un capacitor igual a 10 nanofarads. Bueno, entonces son las mismas reglas, recuerden, son las mismas reglas para diseñar un filtro Sallen-Key. Y bueno, aquí lo primero que hay que empezar a identificar son el número de etapas, ¿no? Entonces, como es un filtro de sexto orden, van a ser 3 etapas. 3 etapas de segundo orden. Entonces vamos separando por etapas. Por ejemplo, la etapa 1, pues tendríamos que utilizar ciertos valores, ¿no? Para alfa y la razón. Entonces, en este caso tenemos una alfa igual a 1.959 y una razón igual a 2.872. ¿De dónde salen estos valores? Pues salen de una tabla. Esa tabla es más extensa que la que utilizaron con los Sallen-Key. Porque observen, aquí tenemos por ejemplo, una tabla para los filtros Butterworth. Si observan, tenemos están en función del orden. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos un Butterworth de cuarto orden, pues tendríamos que seleccionar aquí está cuarto orden, y como vamos a requerir de 2 etapas de segundo orden, entonces tendríamos que considerar para la etapa 1, aquí está, etapa 1, esta alfa y esta razón. Después, para la etapa 2, considerar una alfa de este valor y una razón de este valor. ¿Sí? Entonces, existe una tabla completa para cada tipo de respuestas en función del orden. Entonces, por ejemplo, para el Chebyshev de ondulación de 0.5, pues existe toda una tabla en función del orden que queramos. Para el de ondulación con 1 decibel, lo mismo, 2 decibeles. Y bueno, en la otra página, este documento se los voy a compartir, la de los filtros. Bueno, la tabla de los filtros. Y por ejemplo, aquí está el que es de interés para nosotros, ¿no? Aquí tenemos el Chebyshev de 3 decibeles de ondulación. Y por ejemplo, aquí este es el que nos interesa a nosotros. Estamos con que es un filtro de sexto orden. Y entonces, vean, para la primera etapa tenemos el 1.959, es decir, este de aquí, y una razón de 2.872, este de acá. Entonces, así es como iniciamos, ¿no? Definiendo pues nuestras características, y para la etapa 1 pues seleccionando la alfa y la razón que corresponden. Entonces, siguiendo con el cálculo es lo mismo. La frecuencia de corte, en este caso es un pasabajas, tendría que ser en el proceso normal, tendría que ser la frecuencia de 3 decibeles entre la razón, pero como lo aclaré más arriba, se van a invertir, ¿no? Entonces realmente, como vamos a calcular un pasabajas, tendríamos que calcularlo de esta manera. Bien, entonces esto no es, que esto es igual a 1 kHz que multiplica a 2.872. Y bueno, aquí está directo, ¿no? Simplemente es mover los ceros. Entonces serían 2872 Hz. Después, la R se calcula como siempre lo hemos hecho. 1 entre 2pi por la frecuencia de corte por el capacitor. Y en este caso esto es igual a
por esto que nos da igual a 5542 ohms. Bueno, entonces ya tenemos la R, que son las dos resistencias que necesitamos, y nos falta la relación de RA y RB. En este caso, RB es igual a 2 menos alfa, que multiplica a RA. Y esto es igual entonces a 2 menos 1.959 que multiplica a, aquí lo vamos a considerar como 10 kilo ohms. Y bueno, entonces RB es igual a 410 ohms. Y bueno, aquí ya quedaría nuestra etapa 1. Bueno, ya no me voy a tardar tanto, ya nada más no voy a reescribir todo, simplemente voy a poner los resultados de cada uno. Ustedes los pueden comprobar. Segunda etapa. Y para un orden, un filtro de sexto orden, en la segunda etapa pues tenemos este valor de alfa, que aquí está, y este razón, que aquí está. Bien, y por último la etapa 3. Y bueno, entonces ya con esto pues falta simular. Entonces nos pasamos a la simulación. Bueno, no lo remarqué antes de pasarnos. No lo remarqué, pero bueno, aquí están los valores, ¿no? Tercera etapa. Tenemos un alfa de 0.977. Aquí está. Y tenemos esta de 3.722. Que aquí está. Sí, ahí están las dos. Bueno, pasemos a la simulación.